Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra película de la semana. Hola Coral, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien. Bueno, a pesar de todos Respirando los con la lluvia. inconvenientes. A pesar de pandemias, de inundaciones, De todo todo. está, el mundo sigue. Muy bien, muy bien. Bueno, la película que nos toca, de la cual nos toca practicar el día de hoy, es una película, bueno, que tiene es una coproducción de muchos países. En general se considera de Colombia, pero también tiene bastantes otros países que colaboran. E incluso el director es brasileño, ¿no? La película que nos toca hoy es Monos, una película colombiana que incluso Colombia la propuso como al Oscar por parte de su academia, es del 2019. Su director, Alejandro Landes, esa es su segunda película. La primera, al igual que esta película, también estuvo en Cannes, ¿no? Y también le fue muy bien en Cannes, igual que esta película. Y bueno, hablando de festivales, esta película estuvo en casi todos, fue selección oficial en casi todos. Está nominada ahora al Ariel de este año, estuvo nominada al Goya también, ganó Sundance, la mejor película, ganó en Cartagena, el Festival de Cartagenas, ganó en Londres, en San Sebastián, que son festivales interesantes, y bueno, estuvo en todos los demás, en Berlín, en La Habana, en el Bafisi de Argentina. Y bueno, es una película que en general ha levantado mucha expectativa y que le ha ido muy bien a nivel como de conocedores, digamos, entre comillas, conocedores del cine, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata Monos? Monos es la historia de un grupo de jóvenes guerrilleros que están siendo medio entrenando, medio también tienen a una cautiva ahí cuidándola en una increíble montaña, ¿no? De Sudamérica, donde están completamente aislados y el único contacto con el exterior es el mensajero, que es su jefe, en la escala militar, es el que le sigue y es el que trae noticias y trae alimentos y trae municiones y trae todo lo demás. Y toda la vida que ellos van haciendo y ejerciendo durante este periodo es lo que vamos a ver, ¿no? Eh, digamos que es un tipo de película muy al Señor de las Moscas, ¿no? Que si alguien no conoce la historia del Señor de las Moscas, esta historia, y que se ha hecho en muchas películas, se explora, ¿no? Cuando los jóvenes se quedan, digamos que aislados y empiezan como a rehacer el mundo e intentan seguir sus propios patrones y terminan haciendo los patrones de siempre de la humanidad, ¿no? Entonces, un poco eso es Monos, pero con adicionales temas como la guerrilla y el secuestro, ¿no? En una época actual como es Colombia, ¿no? De eso va Monos. Y bueno, tu primera impresión, Cora, sin entrar a análisis, como los 5 puntos que te llamaron la atención de Monos, para después ya empezar con el análisis. ¿Qué piensas? Bueno, yo la vi dos veces a la película. La vi cuando no Ajá, tenía cuando no era deber verla y la vi hace 2 días para refrescar las imágenes y ver si recordaba bien. ok, Eh, entonces tengo como dos impresiones muy diversas. En la primera versión, y esto quiero compartirlo con el espectador, me sentí huérfana como espectadora. ¿Por qué? ok, Porque no me daba pautas, ¿no? No me decía, no me informaba de nada, no me señalaba nada, yo tenía que ir creando junto con la película, imaginar que sí, que se trata de una guerrilla, no hay referencias geográficas, aun cuando sepamos que la película es colombiana, etcétera, etcétera, a pesar de todos los otros participantes en la película, diríamos de alguna manera. Entonces yo me sentí huérfana en la primera visión, ¿no? Diciendo, ¿por qué me tratan tan mal como espectadora? No me dicen nada, aparece un montón de muchachos que se pelean, que esto, que aquello, que lo demás allá. Finalmente, claro, a partir del proceso de ver la película, advertí ciertas referencias, ciertas cosas. No voy a
insistir sobre mi primera mirada. La segunda mirada, que es la que hago anteanoche, me produce una sensación totalmente diferente. Es decir, yo debo ser un espectador activo, ¿no? Una espectadora activa, que tiene que ir trazando su propia cartografía a partir de los elementos que están dados. Lo cual me regocijó, me gustó. Y entonces, claro, el esplendor, tanto en la primera visión como en la segunda, proviene de la imagen, sin duda. Una Claro. fotografía, una fotografía excelente, unos paisajes realmente colosales, terribles, por ahí el desierto más cruento junto a la foresta, ¿no? Esa selva que guarda tantos secretos. Y todo eso en el primer momento fue lo que más me interesó. Lo que más me interesó fue precisamente este modo de construir a través de la imagen, sin decirme nada. Eh, Después apareció el tema, ¿no? El tema, Claro, apare el tema aparece mucho después. Aparece claramente con la cabeza del cerdo. claro, claro, es una referencia directa, ¿no? Claro. Entonces, eso refiere a otras películas, a otras, digamos, al canon, donde lo que siempre reconocemos cuando nos vamos hondo en la condición humana es que la violencia está en nosotros. Claro, claro, Entonces, ese camino de la violencia está en nosotros, ese andar por la violencia, por lo que no supusiste que podías hacer o reaccionar, todo ese universo sí me fue encerrando, envolviendo y conmoviendo. Esto es lo primero que diría yo para no entrar todavía en otros detalles, ¿no? En líneas claro. generales es eso, la violencia está en nosotros, y aquí que aparece sin necesidad de ninguna explicación, solamente a partir de ciertas referencias que uno va reconociendo. Muy bien. Sí, bueno, mi primera impresión, ahora sí que a bote pronto, bueno, también yo la vi por segunda vez, o creo que por tercera vez, ahora en estos días para esta reseña. Debo decir que yo tengo no puedo ser muy objetivo con la película porque ese tipo de historias me fascinan, ¿no? Dije El Señor de las Moscas porque es algo que me encanta. Cuando yo vi el tráiler de esta película, que lo vi creo que hace un año y medio, no recuerdo, eh, me levantó toda la expectativa de que quería verla, ¿no? Y luego la estuvimos revisando para uno de los festivales que curamos, José Luis y yo, y pues nada, yo ya venía con los ojos llenos del tráiler y las imágenes y las posibilidades de la película. Entonces, esta segunda vez, bueno, más bien esta recientemente vez que la vi, me pareció otra exploración también como a ti, ¿no? Donde efectivamente la fotografía es inmensa, ¿no? Así como los parajes, es un gran fotógrafo el que trabaja ahí. Y no solo que trabaja ahí, sino que es parte de la historia y te envuelves en ella, ¿no? Entonces, de primeras impresiones me parece, como digo, no puedo ser objetivo, es una historia tipo El Señor de las Moscas y de ahí ya me tiene ahí. Hay veces que veo series que tienen que ver con eso y que son un bodrio, pero la sigo viendo porque me fascina esto de los jóvenes, a que al mismo tiempo salen a la vida, pero van descomponiéndose igual que los mayores. Y eso que no tienen el patrón de Van a los llegar mayores a está ser ahí. adultos. Van a Sí, llegar a está ser ahí, adultos. pero está ahí, ¿no? O sea, no es como que sí, no es como que lo vieron y se echaron a perder, no, es que está ahí ya, ¿no? Entonces, eso me fascina, es una de las cosas que más me gusta. El otro tema que tiene que ver es, pues, obviamente, además de la fotografía, la atmósfera en sí es muy buena, como
la recrea el director junto con la música. De hecho, la música ganó mejor música en el Muy bueno. Bafisi, allá en tu tierra. Y creo que es un gran elemento que le da. Sí. No se te oye, Damián. ¿No me escuchas? ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ok. El otro gran elemento para mí, como digo, es la atmósfera, ¿no? Aparte de la tipo de historia de la atmósfera. Y bueno, ya dijimos la fotografía. De bote pronto a mí me atrapó eso, me atrapó el tráiler de inmediato y no podía esperar a verla más porque estaba todo esto jugándose ahí. Y cuando la vi no me decepcionó en nada, ¿no? En el tema y el tratamiento del mismo, creo que es muy buena película. Y creo que a veces no coincide, pero en esta vez coincide que tanta selección y tanto premio coincida con lo que estamos viendo, ¿no? Sí, sí, es cierto. A veces uno se queda muy decepcionado por las elecciones. Parecieran interesadas esas elecciones. Y aquí no, aquí realmente tenemos una cámara espléndida, construir atmósferas, como dices tú, el tratamiento de los chicos, de los personajes, tratados muy bien, sin exageración, dejándolos vivir realmente, tomando lo mejor que puede dar cada actor. Y luego lo que se agradece, que en el primer momento yo me sentía huérfana y en la segunda visión yo digo, no, el director, no quiere contarme nada, quiere que yo construya lo que está pasando o reconstruya y reelabore desde mi punto de vista, desde mi visión latinoamericana, desde mi condición de argentina o mexicana o incluso colombiana, he estado tiempo en Colombia, esta cuestión, ¿no? De los chicos lanzados a la violencia por el medio y también por esta índole, ¿no? De lo humano. Sí, la verdad es que a mí lo que me gusta más de la película tiene que ver con la construcción de los personajes. Yo la verdad es que estuve investigando un poco sobre los actores. La mayoría obviamente son muy jóvenes, pero también son como primeras experiencias. Y la verdad Ajá. que a todos les ponen un reto increíble, ¿no? Desde escenas muy complejas a nivel de contraste, ¿no? Esta chica que le hace la sueca, ¿no? Que le dicen, Sí, y que tiene sí, llorar y reír, ¿no? En la escena cuando está con la cautiva, ¿no? sí, Cuando le empieza a besar. Todos tienen una escena en algún momento una escena muy sí, complicada, ¿no? por supuesto, muy complicadas las escenas y muy bien Eh, solucionadas, ¿no? Eh, pudiéramos decir que es sorprendente el grupo de muchachitos. Me acuerdo de la película de Peter Brook, ¿no es cierto?, de 1964, El Señor de las Moscas, sí, que también es una sí. película espléndida, y donde los chicos alcanzan niveles notables de trabajo actoral, entre comillas, no sé cómo los habrá tratado, y aquí no demerita en nada esta cuestión. He visto mucho en los paralelos, ¿no? De los personajes. El primer líder, el segundo líder, el líder generoso, digamos, el líder eh, terrible, violento. He visto muchas semejanzas en el tratamiento de los personajes, digamos, en el carácter, ¿no? En el carácter de los personajes respecto del Señor de las Moscas, ¿no? La novedad aquí sería el secuestro de la periodista, ¿no? Damián, no te oímos. ¿Nos oyes tú a nosotros? Sí, sí. Hay una cosa que también es muy interesante. No se oye.
No sé, está fallando la emisión. No se oye y no procede, ¿no? No evoluciona la imagen tampoco. No sé si tú me oyes a mí. A ver, ¿cómo podemos arreglar esto? Perdón por las fallas técnicas. ¿Qué pasó? Nada, creo que mi internet está fallando. Eh, cuando No, no se oye bien, se corta también la imagen, quedas fijo, no se oye lo que decís. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos otra vez. Bueno, ok. Bueno, perdón por las fallas. No sé qué pasa con Internet. Creo que ya sabemos que no tiene palabra de honor. Eh, continuando, hablando sobre los puntos que no me parecen como tan sólidos, tiene que ver más con este asunto de algunos huecos en la trama o la falta de construcción de algunas situaciones, ¿no? Para poder que el guión avance o la historia avance, Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Lo más Eh, débil sería la articulación de la historia, de la trama, digamos, ¿no? Es decir, los pasos demasiado bruscos a de pronto saber que el chico se fue o que tiene padres o que aparecen escenas que no habíamos previsto, más que escenas que no habíamos previsto, elementos que constituyen parte de la historia que no habíamos previsto. Creo que ahí está una debilidad de la película. ¿Me oís? sí, sí, te escucho. Sí, sobre todo, por ejemplo, esta parte del suicidio, ¿no? Eso te quería Creo preguntar. que falta ¿Cómo lo construcción interpretas? para saber por Sí, chico, justamente de bueno, sí eso te quería preguntar. Dije, en esta parte creo que dije, le voy a preguntar a Damián cómo lo interpreta él al suicidio de Lobo. Bueno, otra vez quedaste inmóvil. No está funcionando. Y si lo hacemos entrar a Alberto, que está por ahí, para hablar por lo menos Alberto y yo mientras tú arreglas eso. Bueno, estoy sola, no sé si está
funcionando la emisión. Yo insistiría sobre la trama, insistiría sobre esta coincidencia de los caracteres de los personajes con los caracteres tan semejantes del Señor de las Moscas. Creo que ahí no hay invención, sino la puesta a punto de una historia que es la novela de William Golding, sobre cómo creó los personajes, cómo tienen estas contradicciones, estos contrastes tan fuertes, el que sufre por lo humano, el que lo humano no le interesa ni lo conmueve, el niño que es demasiado chiquito todavía para darse cuenta de ciertas cosas, o para cambiar de posición y de pronto sentir pena o lástima por la que tienen secuestrada, y en fin, toda una serie de cosas que dan pautas de un seguir, y no quiero entrar en detalle del final, pero el líder diría el líder sería, porque El Señor de las Moscas tiene una diferencia. En lugar de ser todo un grupo, empieza siendo un grupo y luego este grupo se desmembra, se divide y resulta el gran conflicto de la novela, ¿no? El gran conflicto de la novela es un grupo que quiere la violencia o que ejercita la violencia y la blande como la forma de sobrevivencia específica y válida, y por otra parte el otro grupo que está liderado por el otro chico, es decir, acá los líderes pertenecen a dos facciones que se encuentran entre sí, que quiere una parte llegar a un acuerdo con el otro y con el otro grupo, y eso no se da, todo lo contrario, la violencia prosigue, aumenta. Parecería que debiéramos citar la frase de Shakespeare, ¿no? Lo que nace en la violencia crece en la violencia y termina en la violencia. Entonces, eso no, el grupo es más bien homogéneo, es heterogéneo en sus caracteres, pero en sus objetivos es homogéneo. Esa es una diferencia que tiene muy clara, muy precisa esta película, Monos, respecto del Señor de las Moscas, la novela que también fue filmada, por supuesto, en dos ocasiones. El Señor de las Moscas fue filmada, como decía anteriormente, por Peter Brook en 1964, haciendo una obra inolvidable, y después, en los años 90, creo, se hizo una remake americana, muy mal hecha, fea, yo ni me acuerdo qué era, pero sí sé que era malísima. Yo seguí hablando, Damián, porque me veía sola y digo, bueno, entonces hice algunas referencias a la diferencia entre el Señor de las Moscas con los dos bandos separados y este grupo que no se separa, pero que tiene otras contradicciones, ¿no? Sí, yo aprovechando que mi internet parece que está bien, rápido digo, no debe ser que falle de nuevo, sí, están esas diferencias, pero como quiera hay bandos, ¿no? Aunque no son tan potentes, o sea, o tan enfrentados. A ver, explícame eso de los bandos. Sí, el caso del chico que llora, que es humano, y el otro, el narigón, que es el violento. No, pero desde el principio hay una división en qué hacer por el suicidio, ¿no? En qué hacer por el tema de la vaca, que es que la mataron, que la mató uno de ellos. Desde ahí uno propone, ¿no? El pata grande, ¿no? Que es el narigón que dices tú. De ahí propone, no, vamos a decir que el que la mató fue el lobo y se suicidó, ¿no? Cosa que no fue lo que pasó. Y la primera que acepta eso ya cuando está de facto, cuando lo está diciendo al mensajero por radio, es la que era la pareja. Así es. Y vamos viendo ahí cómo eso va fraguando un poco dos tonos. A lo mejor no son dos grupos, pero sí dos tonos. Unos que están como viendo que esto no va bien, ¿no? Y otros que obviamente se suben al tren.
de Pata Grande, ¿no? Que se convierte en el nuevo líder además, o sea, le dan esa misión y de ahí él toma esa fuerza. Yo creo que eso es genial en el guión, donde a mí me falta un poco de construcciones, como digo, en el suicidio del lobo, ¿no? En el suicidio porque lo vimos muy poco, y de repente ver saber que es suicidio, que no lo vemos, es como, bueno, entendemos, faltó un poco de construcción ahí para mí, para poder seguir tan fuerte, ¿no? Y a mí me faltó, al menos a mí me faltó. De pronto, Lobo se había suicidado y no sabíamos si se había suicidado, si le habían pegado un tiro, si qué había pasado con él. Y el otro punto también que me falta a mí es de repente cuando ya está este asunto de que la doctora se escapó, cuando se escapa y la van a buscar y rompe el radio, ¿no? Y dice Pata Grande, no, ahora la doctora nos pertenece, somos un grupo aparte, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué de repente se te ocurrió? Yo lo que creo es que le faltó tiempo ahí a la historia para que cuajara más el orillarlo a esto a él, ¿no? ¿Y qué significa orillarlo? Que las circunstancias fueran creciendo de tal forma que él dijera, mejor nos separamos de aquí porque nos van a castigar por hacer esto, ¿no? Por haber perdido a la doctora, ¿no? Y en cambio no pasa eso, no hay un empuje hacia ese lado. Más bien, lo que pasa, como digo, es que él toma la decisión en el momento en que no la encuentra y están hablando por radio. Y ahí lo rompe. Eso se me hace lógico. Lo que no se me hace lógico es que de repente en ese momento, en ese instante, que no nos dijo nada a nosotros el director, ya tomó la decisión de que es un grupo aparte y que la doctora les pertenece, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tomar esa decisión? Vaya, hay muchas razones por qué. Más no nos... Sí, uno las puede vislumbrar, pero no están manifestadas. Sí, entonces así es, nos falta, y eso es bien importante esa parte, porque de ahí, si te fijas, el grupo todo tiene un arco muy interesante de ser estos soldados, chavos y que juegan y que tienen sus propias dinámicas, pero son soldados, ¿no? O sea, se cuadran, saben hacer ejercicio, todo esto, y de repente se convierten en esto un poco haciendo las voces, como decimos, cuando se van a la selva y se quedan sin ley, ¿no? Y entonces ellos se mueven más bien como, me imagino un poco como el Vietcong, ¿no? En túneles, en la selva, saltando para vivir, ya no son soldados, ya no hay... Yo creo que al director eso no le importa mucho, por eso desdeña ciertas aclaraciones. A él lo que le importa es el tema, y el tema es que lentamente estos chicos que empezaron ordenadamente entrenando, que tenían un objetivo, un ideal supuestamente, se van convirtiendo en estos otros chicos que ya han perdido el sentido de lo humano, de la solidaridad, de la relación con el otro, y que la sobrevivencia los lleva a la barbarie, ¿no? Yo creo que el tema que él trata es ese, cómo nos podemos convertir en monos otra vez, ¿no? Venimos del mono, nos convertimos lentamente a fuerza de un proceso muy largo y muy difícil en seres humanos que tenemos leyes y nos ordenamos y sabemos que no hay que ejercer violencia para... desde esa visión de los chicos teniendo un objetivo y preparándose en su guerrilla, retroceder al campo de lo violento, ¿no? Retroceder al campo de lo bárbaro, de la pérdida del control o del orden o de las premisas, si no es orden, si no es ley, ciertas premisas de respeto al otro. Creo que el tema es la violencia, por eso digo, que la violencia está en nosotros y en esos chicos estalla. Entonces, no creo que al director le interese mucho probar ciertas o demostrar cosas que estoy totalmente de acuerdo que debiera hacerlo, de todos modos, al menos como indicio, pero él nos muestra un grupo de chicos que se van convirtiendo en primitivos
animales bárbaros, eh, donde ya nada de lo que nos rige, nada de lo que nos ha convertido en seres humanos importa. Sí, no, estoy de acuerdo que no le interesa. Aquí un punto como importante también tiene que ver con que pues no me importa lo que al director le importe, sino Claro. el producto final, ¿no? Y eso es bien importante en ese sentido, ¿no? En que la verdad falta algún tipo de construcción para llegar a su tema, ¿no? O sea, no es para hacer mi película o mi pastorela, como ya te decimos, sino para de veras desarrollar ese punto que tú mencionas. Por cierto, nosotros no descendemos del mundo, pero bueno, eso es discusión para otro. Claro. Pero yo sí creo que esos huecos le han dado mucho más potencia a su tema, ¿no? Sí. Yo sé que lo que él hace es crear mosaicos, que yo le entro a ese, yo creo que, a ver, cualquier director lo que hace es establecer una relación de entendimiento a nivel comunicación con su espectador, ¿no? Y lo primero que hace es decir, bueno, estas son las reglas del juego y así voy a jugar, y está bien, ¿no? Al final, mientras le respete, normalmente el espectador le va a entrar. Hay espectadores que no. Justo platicaba con alguien hace unos días que vio justo hasta el suicidio y dijo, no, yo aquí no me interesa más. Obvio, no me interesa entrar a este juego que estamos platicando tú y yo. A mí sí me interesó porque el tema a mí es, como dije, un asunto, una debilidad mía, ¿no? Entonces, entiendo eso, pero faltan ciertos puntos para que la película se potencie de tal forma que el tema quede todavía mucho más puesto. Yo creo que, por ejemplo, cuando el punto importante de inflexión es cuando entre ellos se rompe la complicidad del silencio, ¿no? Cuando los está interrogando el mensajero, ¿no? Y a cada uno le pregunte, primero dicen puras cosas, pues, muy banales, muy leves, ¿no? De ellos, según está acusándose entre ellos. Y son ciertas todas, ¿no? Esta de que a Lady solo le interesan los hombres con poder, y es verdad, porque estuvo con el lobo que se quería casar, el lobo ya se muere, no tiene poder, y termina acostándose también con el pata grande, que ahora es el líder, ¿no? Entonces dices, claro, sí es cierto, esta mujer nomás quiere estar con tipos con poder, ¿no? Y hay un punto en que no, uno salta y dice, es que Pitufo, que también es un gran personaje, el chico, dejó ir a la periodista. Le llaman volar, dejó volar a la rehén. Y de ahí el chico pues, que me parece que es el más pequeño de todos, ¿no? Sí. Por edad o por tamaño, pero pues se suelta, ¿no? Y dice, bueno, es que Pata Grande dijo que éramos otra organización y que la doctora, la rehén, no sé si doctora, es nuestra, ¿no? Entonces, ahí, esto lo estamos viendo aquí, que es cuando se levanta Pitufo, que justo tiene al lado, que de hecho me encanta la cara de Pitufo cuando escucha a Boom Boom, creo que le dice, dejó ir a la rehén, ¿no? La cara del tipo como que, espérame, no esperaba esto, no esperaba que me traicionaras. Y ya lo que viene, me gusta mucho esa toma porque es un cuadro cerrado sobre su cara, ¿no? Y tal cual lo va diciendo, ¿no? Como un rezo. Por eso te decía que cada actor tiene una escena muy complicada en algún momento, ¿no? Y esta es la de él, ¿no? Tiene otras, pero esta es la de él y lo suelta todo, ¿no? Y tiene al lado al tipo que está acusando, ¿no? Yo creo que ahí es donde se descompone se descompone en buen sentido el grupo, ¿no? La historia creo que funciona muy bien. Claro, ahí es donde se rompe la solidaridad, digamos, la complicidad entre ellos. Sí, porque todavía podrían, sobre todo los demás, Ya romperse, ¿no? Porque sí, eso somos. Sí, hay algo que de la película a mí me impresionó mucho. Yo pensé que iba a ser una película mucho más intimista. Me refiero a que nada más ellos iban a estar en cuadro y el mensajero. Pero cuando veo esta escena, que es una escena grande del ataque, ¿no? Donde ahí, digo, no vemos tanta gente, pero sí vemos después de la batalla, vemos a todo el ejército, bueno, a todos también los militares del lado guerrillero, y se convierte un poco en una película un poquito más grande, ¿no? En ese sentido de
de ver en el todo en el que están inmiscuidos, en esa violencia que tú dices, que también son una gota más en ese mar de violencia, son ellos, pero no son influenciados por esa violencia. Ellos traen esa violencia adentro, ¿no? Como dices tú, y la expresan de otra forma, ¿no? Son ambas cosas, ¿no? La violencia se potencia por el medio y también es una tendencia que tenemos a lastimar, a ser desleales. Creo que son ambas cosas. Yo no diría que enteramente es una cuestión esencial, es una cuestión existencial, a mi modo de ver. El Señor de las Moscas no existe como tal la violencia de afuera, ¿no? O bueno, tan presente o tan influenciada, ¿no? Y aún así se desarrolla en ellos, ¿no? Por eso me refería. Ajá. Tal vez son vasos pero hay pequeños, yo no me acuerdo bien la historia, pero sí hay pequeñas cosas que van marcando un antagonismo cada vez mayor. Sí, pero me refiero que no hay una guerra que está librando, incluso no. Son un grupo de desesperados en la playa donde naufragaron. Es otra cosa. Sí, aquí sí, ¿no? Hay por eso te decía que esa escena cambia muchas cosas, porque ahora, y que te me hace un poco insuficiente. Los chicos tienen una edad menor, son más chiquitos. Sí, son más niños. Sí, son preadolescentes, pero esa escena que te da otro tono, que sí es importante, nos hace ver la película de otra forma. ¿En qué sentido? En toda la violencia que está afuera, que es muy grande, es más grande que ellos tienen miedo, ¿no? Un poco nos metimos a otro tipo de historia en el sentido de cuando muchos que conocemos por películas estadounidenses, donde los jóvenes van a pelear las guerras, ¿no? Y vemos todo ese proceso de entrar y convertirse en nuevos vecinos. Aquí no entramos en esa dinámica, pero sí vemos a estos jóvenes en el miedo de estar en medio de un asunto muy importante, ¿no? Ahora, una cosa que se me hace muy interesante de la película tiene que ver con las novedades que trata de implementar a nivel visual. Por ejemplo, el usar la vista nocturna, ¿no? Sí, Estos aspectos, ¿no? Se me hace bien interesante porque no lo usa como un asunto técnico ahora sí que para asombrar, ¿no? Engañabobos, ¿no? Le llamaría yo, sino más bien es para verle más los rostros, ¿no? Cuando están ahí en la medio de la guerra y ver sus complicaciones a un nivel más íntimo. Entonces, es un buen recurso, ¿no? Es como tú eres futbolera también, como yo, y es como el recurso cuando alguien hace algo muy extraordinario y no es para adornarte, sino es porque se necesita. Porque acentúa lo que quiere decir. Exacto, entonces ese tipo de cosas las usa muy bien, los reflejos, ¿no? Cuando están teniendo sexo la sueca y Boom Boom es un reflejo, o sea, está muy interesante la propuesta, no nomás fotográfica, sino a nivel de ciertas composiciones usando elementos visuales, digamos que más allá de la cámara en sí, ¿no? También usa la otra cámara con la que graban a la rehén, también la usa para ciertas cosas, ¿no? Cuando está interrogando, dice el interrogatorio, les empieza también a tomar a ellos. Entonces, hay elementos bien interesantes a nivel de propuesta visual, o sea, de usar otras cosas diferentes. Creo que es lo mejor de la película, ¿eh? Yo creo que el trabajo visual, el relato visual, la narrativa visual que hace el director es su mejor hallazgo. Sí, y porque incluso es bien interesante que no intenta como emular un poco a Hollywood o estos tipos de situaciones como grandilocuentes y aparte con mucho recurso económico, sino intenta hallar sus propias cosas que lo hacen novedoso, que lo hacen interesante, pero que sí narran, ¿no? Y eso creo que es muy valioso de la película porque va encontrando cosas una tras otra él como a nivel visual y las mete y las explora y se atreve a ver qué pasa y va creando cosas nuevas y novedosas que para un cine latinoamericano que necesita este tipo de situaciones para refrescarse y para no estar siempre en el mismo tipo de cámara, es muy importante. Y colgado de la tradición norteamericana. Sí, claro. Sí. Poder romper eso y poder realmente tener una cámara que nos pertenece, ¿no? Sí. Que está creando un camino y una tradición latinoamericana, lo cual me gusta mucho. Sí, a mí también. Y algo para un poco entrar en el asunto que decías tú, de que
estamos digamos que buscando, o está buscando él el tema, ¿no? Su asunto es el tema, porque yo leí algunas críticas de gente de Colombia, de reseñas de Colombia, y es sensible el tema, obviamente, tú como dijiste, has vivido ahí, yo no conozco, pero no les gustaba tanto, como que no les gustó, que no se mojó, como dicen los españoles, ¿no? Pero porque no es el asunto para él, ¿no? El asunto no es... Claro que no, el asunto para él no es político, es Sí. filosófico. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Sí, entonces... Es antropológico, no es político. Es correcto. Está muy bien, está muy bien. Entonces... Y además una cuestión que uno se ha estado, si conoce más la historia de Colombia o ha vivido, Colombia tiene territorios tomados desde 1950. Ellos le llaman los años 50, con la doble acepción, ¿no? Los años 50 son los años 50. Ya, claro. Entonces están las guerrillas, entonces tienen los territorios tomados. Y no es cierto que Colombia está toda libre y democrática, ¿no? Sino que hay como Perú. Bueno, pero es que también nos pasa aquí nosotros, ¿no? Todos los territorios. Y también, claro, por supuesto, tienes toda la razón. Simplemente digo, la apariencia de los países no es tal. La apariencia de los países es para el mundo que nos mire, ¿no? Para el mundo desde afuera. Pero cada país tiene sus luchas muy fuertes y que generalmente son clandestinas, son anónimas, no se habla de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, Coral. Pues creo que estamos al final de esta noche. Agradecer a los que nos acompañaron. Una disculpa de nuevo por los temas técnicos, pero se resolvieron al final. Y pues te tengo el reto de que la próxima semana ya sé la película que veremos, que se llama Retablo. ¿Retablo? ¿Qué película? Retablo se llama y es peruana. Peruana. Sí. ¿Y dónde la vamos a ver? Está en Netflix. Como esta. Así es. Entonces, también le fue muy bien en los demás festivales. Y es otro tipo de historia, obviamente completamente de otro tipo, pero bueno, que ya comentaremos. Para los dos será un asunto nuevo y tendremos invitados. Entonces, que será una sorpresa también opinando sobre el retablo. Así que, pues, gracias, Coral. Gracias, Damián. Nos vemos. Muchas gracias a todos por estar aquí y pues nada, vean Retablo, está en Netflix, peruana, no se van a arrepentir de verla y pues estaría increíble que la puedan ver para comentarlo por aquí. Hasta luego, que descansen. Hasta pronto.